Muchas gracias primero a la Sociedad Peruana de Oftalmología, en especial al capítulo de Oftalmopediatría y Estrabismo por la invitación, ¿no? Al doctor Mitsu Arai, a la doctora Rivas, a la doctora Carolina Marchena. Quiero dar un agradecimiento especial al doctor Juan Carlos Castro, que aceptó desde el primer momento ser moderador de esta charla, pues todos los pacientes que voy a presentar, la gran mayoría son sus pacientes, ¿no? El doctor ha sido mentor de muchas promociones de residentes en el INO y también de fellows que han rotado en el INO, ¿no? Además, voy a agradecer también a los médicos de ecografía del INO que me han cedido muchas de sus imágenes y sus casos. Bueno, voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Me avisan. Mm, Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve muy bien. Sí, sí, ¿no? Se Ujú. ve y se escucha. Voy a avanzar uno Sí, para ver si se nota. ¿Está avanzando? sí, así es. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Voy a cerrar esto un ratito. Hoy día voy a exponer sobre la utilidad del VM en el diagnóstico del lenticono en niños. El lenticono viene a ser una deformación a nivel de la cápsula posterior del cristalino, lo que va a dar un tipo especial de cataratas, ¿no? Y voy a hablar de algunos casos clínicos. Bueno, no tengo conflicto de intereses en esta charla. Cuando tenemos una catarata, sea en un adulto o en un niño, en realidad queremos que se den todas las condiciones adecuadas para que tengamos finalmente una cirugía exitosa, ¿no? Sin embargo, algunas veces, ni bien entramos a la cirugía, ¿no? Y probablemente porque no se hizo una evaluación tan detallada, porque algunas veces en los niños específicamente es difícil, podemos encontrar ya, como en el segundo caso, una cápsula posterior rota, lo cual hace que podamos tener mayores complicaciones no habiendo planeado bien la cirugía, ¿no? Entonces estamos entrando a la cirugía, planeamos que todo va a ir bien y podemos darnos con alguna sorpresa que nos puede estresar, ¿no? En el momento, ¿no? Podemos sentirnos un poco, pensamos cómo va a ir la cirugía, qué lente le pongo al paciente, podré poner lente donde en saco, ¿no? Entonces, para esto cuando hay dudas diagnósticas y cataratas muy opacas, ¿no? Tenemos la utilidad grande que nos da el VM, ¿no? Que nos puede dar muy bien las imágenes de la morfología del cristalino y de la integridad de la cápsula posterior. La VM es un examen no invasivo, se visualiza las estructuras ocultas que no podemos llegar a verlas, es dinámico y usa frecuencias ultrasónicas de entre 25 y 50 MHz. Hay varios equipos en el mercado, ¿no? El que tenemos en el INO es el Aviso, que usa dos sondas, ¿no? La de 25 MHz y la de 50 MHz. La de 25 MHz, la ventaja es que esta da buena profundidad, ¿no? Podemos llegar a ver las estructuras hasta la cápsula posterior del cristalino y hasta la hialoides anterior del vitro, ¿no? Lo malo de esta es que tiene más baja resolución que la de 50 MHz, que sí da muy buenas imágenes y buena resolución, pero da menos profundidad. Para el examen del VM, en realidad se puede hacer diferentes tomas, diferentes cortes de acuerdo a lo que queramos evaluar. El VM en pediatría nos da bastante utilidad cuando, por ejemplo, tenemos una enfermedad de Peter, ¿no? Algún problema en la córnea que queramos ver bien cómo está el iris, cómo está el cristalino, nos sirve mucho, ¿no? En este caso, por ejemplo, de una catarata reabsorbida, ya podríamos tener una idea de cómo y qué nos espera en la cirugía, ¿no? En este caso de una catarata traumática, donde hay ruptura a nivel de la cápsula posterior y ya las masas están yendo a nivel del vitrio, también nos permite planear mejor la cirugía. En caso que haya deformidades del cristalino, ¿no? Como las esferopaquias, ¿no? En pacientes operados de glaucoma congénito, nos permite ver si el tubo de la válvula está en una ubicación correcta, ¿no? Y posteriormente, después de la cirugía, podemos ver si el lente está en un lugar bien ubicado. En cuanto a las formas de presentación del lenticono lentíglobo, va a haber dos básicamente. Una que se presenta como una catarata total con una opacidad total y no podemos saber qué hay detrás de esta. Y otra que se presenta como en gota de aceite, ¿no? Son dos formas clínicas diferentes. Voy a presentar un caso clínico de cada una que
nos ha llegado, ¿no? Al INO. Tenemos esta paciente que tiene 5 años, que llega con un tiempo de enfermedad aparente de 4 meses, donde dicen los padres que notan que le bajó la visión, ¿no? No hay antecedentes de importancia, sin embargo, la agudeza visual al ingreso es de movimiento de manos en el ojo derecho y de 20/70 en el ojo izquierdo. La agudeza visual no mejora con agujero estenopeico y al hacer la dilatación vemos que se presenta una opacidad total en el ojo derecho, ¿no? Y una opacidad no tan grande, pero también hay una opacidad nuclear, una catarata en el ojo izquierdo. Además vemos que presenta una exotropia y el fondo de ojo no es evaluable. Entonces, nuestro diagnóstico sería que hay una catarata en ambos ojos, puede ser una catarata tardía del desarrollo o una catarata congénita, una exotropia sensorial, y siempre que no veamos el polo posterior, debemos hacer y debemos descartar que no haya una patología más y debemos pedir una ecografía, ¿no? Entonces pedimos la ecografía y ya desde el primer momento en que se hace la ecografía modo B, se ve una alteración en la morfología y en el tamaño del cristalino, ¿no? Que esto lo diagnostican los doctores de ecografía, ¿no? Y ellos mismos deciden que debemos ampliar el estudio y ellos mismos le hacen la VM, ¿no? Y donde se ve un gran defecto a nivel de la cápsula posterior, ¿no? Y lo catalogamos como un lentiglobo. Bueno, esta es una cirugía que no es del caso, pero es una cirugía que se ha hecho hace poco, ¿no? Que lo ha hecho el doctor Flores, ¿no? Donde también se vio con VM un defecto a nivel de la cápsula posterior y ya se previno cómo iba a ser la cirugía, más o menos. Pero esta catarata sí vemos que hay una gran fibrosis a nivel de la cápsula anterior, incluso fue muy difícil sacar la cápsula anterior. Cuando hay una catarata así complicada, ¿no? Y es un lentiglobo, debemos tener los parámetros bien bajos, ¿no? La altura de la botella, debemos hacer, bueno, suavemente los pasos, ¿no? Cuando hay una catarata total no debemos hacer hidrodisección, ¿no? Se aspira del centro hacia la periferia, ¿no? Y acá se ve, ¿no? El defecto a nivel de la cápsula posterior. Y ahí es donde se decide colocar un lente de 3 piezas en surco, ¿no? Y después se hace el manejo del vitrio, ¿no? Usando triamcinolona y se coloca suturas en las incisiones. Bueno, y tenemos el otro caso, ¿no? Que es la otra forma de presentación de estas, que es en forma de gota de aceite. Este es un caso que lo ha publicado el doctor Flores en esta revista argentina de oftalmopediatría y le agradecemos por habernos prestado el caso. Es una paciente de 13 años, la cual presenta, indican sus padres que ella notan que no ve desde hace un año. No hay tampoco antecedentes de importancia y la agudeza visual sin correctores era de 20/100 y 20/400. Vemos que con la corrección del defecto refractivo, la agudeza visual llega a 20/40 y 20/200, ¿no? Entonces, así como se debe hacer la evaluación, igual que a todos los pacientes, ¿no? Hacer bien, bien la agudeza visual, hacer una buena refracción y dar el tratamiento, ¿no? Se ve bien el fondo de ojo, ¿no? Se ve este defecto en la cápsula posterior, el fondo de ojo sin alteraciones y ningún otro hallazgo de importancia. Entonces, se diagnostica ambliopía, ¿no? La presencia del lenticono y se indica tratamiento para ambliopía con parches, ¿no? Se da 2 meses con parches oclusivos por 6 horas y se ve buen cumplimiento, pero a pesar de eso, no se ve mejoría de la agudeza visual de manera significativa, ¿no? Y llega a una agudeza de 20/100. Por eso se decide que ese es un caso quirúrgico. Este no es el caso, no es el video de la cirugía, es una cirugía que hizo el doctor Castro, ¿no? Pero que más o menos se hace los pasos, ¿no? Que le hacen esta cirugía para este tipo de catarata en la cual la opacidad parcial, ¿no? No es total como en el otro caso que era una catarata blanca. Se hacen los mismos pasos prácticamente que una cirugía de catarata congénita, pero debemos tener en cuenta que debemos trabajar con alturas bajas de la botella, ¿no? Hacer todos los pasos muy despacio y hacerlos delicadamente, ¿no? Aspirar suavemente. En este caso, como no es opacidad total, se hace una aspiración de la periferia hacia el centro, ¿no? Y no se debe hacer hidrodisección y sí se puede hacer hidrodelaminación, ¿no? Entonces se hace esos pasos en la cirugía. Acá el doctor lo está haciendo con el equipo de 5E, ¿no? Es un video de hace más de 10 años. Entonces, y se ve el defecto a nivel de la cápsula posterior, pero a pesar de eso, sí se puede colocar un lente,
¿no? Plegable de una pieza y bueno, se decide pues colocar el lente y después hacer el manejo del vitrio, ¿no? Que vamos a ver que termina de hacer la aspiración, ¿no? Entonces recordemos que en este tipo de cataratas hay que tener mucho cuidado con los parámetros, ponerlos bajos, no hacer hidrodisección, ¿no? Y muchas veces se puede colocar el lente en saco, ¿no? Cuando tenemos un buen soporte y después se hace el manejo del vitrio convencional. Y también se puede usar triamcinolona y poner las suturas en las incisiones. Bueno, del caso del doctor Flores nos muestra acá cuáles fueron sus pasos. Primero la incisión, después la capsulorhexis, una hidrodelaminación pero no hidrodisección, la facoaspiración. La capsulorhexis posterior no se hizo vitrectomía porque esta paciente ya tenía 13 años, se coloca el lente en saco, la sutura de la incisión principal, ¿no? Vemos que la agudeza visual mejora de manera significativa, llegando a una agudeza visual de 20-40. Posteriormente sigue con el tratamiento para la ambliopía. Entonces, ¿qué es el lenticono? El lenticono lentiglobo viene a ser una debilidad y una deformación a nivel de la cápsula posterior del cristalino que puede tener forma cónica, ¿no? Y ese se llama lenticono, o puede tener forma globular, y a ese le llamamos lentiglobo. Lo que se sabe en esta patología es que hay un adelgazamiento de la cápsula posterior, que normalmente pues sabemos que la cápsula posterior va a tener un grosor más o menos entre 3,5 a 4 micromicras, mientras que en esta entidad el grosor va a ser casi de la mitad, ¿no? Entre 1,8 a 2 micromicras. La epidemiología nos habla que la mayoría de veces se tratan de casos unilaterales, hasta en 95% de casos. Es progresivo, en el curso se puede producir la catarata y en casos bilaterales están más asociados a que se herede ligado al cromosoma X o como un hallazgo autosómico dominante. La prevalencia en realidad es baja, de 1 a 4 por 100.000 niños, y el diagnóstico frecuente es entre los 3 a 15 años. Bueno, cuando tenemos un reflejo en gota de aceite, también debemos tener presente otra entidad que se puede dar también, es el lenticono anterior, ¿no? Que ya se da esta alteración, pero a nivel de la cápsula anterior del cristalino. El 90% de lenticonos anteriores están asociados a la enfermedad de Alport. La enfermedad de Alport da un lenticono anterior bilateral y está asociado a algunas alteraciones sistémicas debido a que acá se altera el colágeno tipo 4, ¿no? Y el colágeno tipo 4 va a estar en diferentes órganos, como por ejemplo en la cóclea, generando una sordera neurosensorial, va a estar a nivel del glomérulo, generando una falla renal progresiva, va a estar a nivel de la córnea también, de la membrana de Descemet, la membrana de Bowman, lo cual va a generar una distrofia corneal polimorfa y también erosiones corneales recurrentes, y también está a nivel de la membrana de Bruch y de la membrana limitante interna de la retina, y lo cual va a generar PREX a nivel de la retina periférica. Además, como ya hemos visto, va a estar a nivel de la cápsula anterior del cristalino y va a dar una deformidad. En estos casos, sí, la deformidad más o menos se va a ir produciendo y se va a notar entre los 20 y 30 años de edad. Otra enfermedad también que está relacionada a la presencia de lenticono y lentiglobo viene a ser el síndrome de Lowe, que es un síndrome oculocerebro-renal, es una enfermedad genética en la cual transmiten las madres portadoras a los hijos varones, ¿no? Con una fase característica. Presenta una alteración neurológica en la cual hay un daño, un retardo mental, ¿no? Severo, hay convulsiones, hay un daño también renal, tipo síndrome Fanconi, ¿no? En la cual hay alteraciones a nivel de los túbulos renales. Y a nivel de oftalmológico vamos a ver que se presentan cataratas, ¿no? De la forma del lenticono posterior bilateral o cataratas reabsorbidas. Y también en el 50% de los casos se presenta el glaucoma congénito, ¿no? Entonces ellos tienen un pronóstico visual un poco con agudeza visuales baja. Otra enfermedad que debemos considerar, ¿no? Cuando vemos el reflejo en gota de aceite viene a ser la enfermedad por la catarata por galactosemia. Esta se produce por un error innato hereditario del metabolismo de la galactosa y más que todo se debe a la acumulación del galactitol a nivel de las fibras lenticulares y se va a producir más que todo así como unas vesículas, ¿no? Y se dice que más están presentes a nivel nuclear del cristalino, pero también puede darse a nivel posterior. Pensaríamos que pues si un niño presenta galactosemia va a presentar también náuseas, vómitos, ¿no? Y otros signos que nos podrían indicar que además presenta esta alteración, pero recordemos que también hay una variante que es la variante tipo Duarte,
en la cual los pacientes están asintomáticos, ¿no? Entonces, en caso de que hubiera mucha duda en el diagnóstico, se puede hacer incluso exámenes para descartar esta enfermedad. ¿Y por qué se forma el lenticono, lentiglobo? En realidad no se sabe todavía el origen, pero sí hay varias hipótesis, ¿no? Y básicamente son tres. La primera nos dice que habría una atracción de parte de los vasos hialoideos, específicamente de la arteria hialoidea, ¿no? Que esta vemos que se forma a nivel que va a llegar a la cápsula posterior del cristalino, ¿no? Y más o menos al mes de vida va a estar ya esta presente, va a generar una atracción y va a formar una deformidad a nivel de la cápsula posterior, ¿no? Incluso hay reportes en algunos estudios hindús donde indican que tuvieron algunos casos en los que vieron lenticono y también persistencia de vasos fetales, ¿no? Y también en uno de nuestros casos que hemos visto que presentó lenticono bilateral, presentaba además la persistencia de vasos fetales. La segunda hipótesis es que hay una hiperplasia aberrante de las fibras lenticulares posteriores, lo cual va a producir como una deformación, como un facoma. Y la tercera hipótesis es que hay una debilidad de la cápsula posterior del cristalino, ¿no? Entonces, esas son las hipótesis en cuanto al origen. ¿Cuál sería el cuadro clínico? El cuadro clínico va a ser que cuando vemos el reflejo con el oftalmoscopio directo, vamos a ver el reflejo en gotas de aceite. Cuando vemos el reflejo retinoscópico, vamos a ver una deformidad que va a producir una miopización en la parte central del reflejo retinoscópico y una hipermetropía a nivel periférico, ¿no? También se va a ver que va a haber un astigmatismo irregular y va a generar esto ambliopía, ¿no? Sí, acá vemos cómo se puede ver también el reflejo en cola de pez, ¿no? En la cual al mover el cristalino vamos a ver cómo las fibras lenticulares se mueven a nivel posterior, ¿no? A nivel del vitrio anterior. Muchos casos presentan estrabismo, lo cual hace que el pronóstico visual sea peor, ¿no? Y algunas veces se presentan como unas cataratas totales. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos primero la ecografía modo B, en la cual ya se puede ver, por ejemplo, en estos dos casos que hemos tenido, que hay una deformidad a nivel de la cápsula posterior del cristalino y de la forma, ¿no? Entonces, acá el ecografista nos va a dar nos va a dar prácticamente muchas veces la idea, el diagnóstico y la necesidad de seguir haciendo más evaluaciones, ¿no? Para tener el diagnóstico más cercano y la evaluación específica de la estructura del cristalino, ¿no? Acá muchas veces, ¿no? Hablando con los ecografistas, nos dicen que cuando ellos notan una deformidad, ¿no? Les hacen una ecografía modo B con inmersión y con esta pueden ver mayores detalles del cristalino, ¿no? Y además de esto, se puede hacer también el VM, que nos da incluso detalles más específicos del cristalino, ¿no? En estos dos casos fue la ecografía modo B, ¿no? La que dio el diagnóstico inicial y después se siguió haciendo estudios ya con VM. Acá se hizo ya la VM, donde se ve la deformidad a nivel de la cápsula posterior del cristalino, ¿no? En este caso fue en ambos ojos. Tenemos un estudio acá, ¿no? Que nos habla que la utilidad de hacer VM para el diagnóstico de cataratas pediátricas, ¿no? Se hizo un estudio retrospectivo en la cual se tuvo 50 pacientes y 80 ojos, ¿no? De pacientes entre 2 meses a 6 años, ¿no? Lo que se hacía es ver todas las cataratas, se hacía el VM, se ponía todo lo que se encontraba y después el médico cirujano, antes de empezar la cirugía, correlacionaba, ¿no? Y se vio que hubo bastante correlación en cuanto a la VM con los hallazgos intraoperatorios, ¿no? Y las conclusiones son que la morfología de la cápsula y la densidad de la corteza en cataratas pediátricas pueden ser evaluados antes de la cirugía usando la VM. Y usando esta técnica puede dar una información útil preoperatoria a los cirujanos, ¿no? Se cuenta con otras herramientas también para el diagnóstico, como tenemos el OCT del segmento anterior. El OCT del segmento anterior tiene una alta resolución. Lo malo es que no permite evaluar bien todo cuando hay opacidad de medios, ¿no? Y también el epitelio pigmentario del iris no dejaría que se evalúe más atrás, ¿no? Entonces no llega
hasta tan atrás y no se puede evaluar completamente el cristalino como si lo hace el VM. Hay otras enfermedades asociadas al lenticono lentiglobo que también debemos tener presente. ¿Y cuáles son las indicaciones para cirugía? Pues básicamente si hay una agudeza visual menor igual a 20/100, si hay una pérdida de la fijación central y si hay una ambliopía no resuelta, es un caso quirúrgico. ¿Y qué técnicas hay? Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que se puede colocar el lente en saco, se puede colocar de repente un lente de piezas sin surco, y acá hay una técnica que nos muestran en este artículo que nos dicen que se está aplicando en cataratas difíciles como lenticono lentiglobo, básicamente en lentiglobo, y también en las persistencias de vasos fetales, ¿no? En la cual se hace los pasos de la cirugía de manera muy similar, ¿no? Acá no se hace vitrectomía anterior, dicen que no es necesario, pero sí se debe hacer una recsis posterior bastante grande, ¿no? O sea, más o menos entre 4 o 5 milímetros, porque detrás de esta recsis posterior van a ir finalmente la óptica del lente, ¿no? Se hace la recsis y después se coloca el lente como si se colocara en saco, ¿no? Se coloca en saco el lente y después la parte superior e inferior se hunden y se colocan detrás de la cápsula recsis posterior, ¿no? Y la ubicación adecuada de este lente nos da cuando vemos esta abertura posterior que es así, ¿no? Oblonga. Hay un estudio también que nos habla, ¿no? Es un estudio que hicieron del seguimiento de pacientes con lenticono posterior, una revisión del 2000 al 2016 con un seguimiento mínimo de 6 meses. Fueron 48 ojos en las cuales vieron que la agudeza visual inicial era generalmente mala, pero que la mayoría mejoró hasta una agudeza visual bastante buena, y que la presencia de estrabismo fue un factor asociado al mal pronóstico visual, ¿no? Nosotros hemos hecho una revisión de algunos casos con el doctor Castro y también con el doctor Flores, ¿no? Y hemos evaluado las características clínicas y también los resultados posoperatorios de niños con lentiglobo del 2015 al 2019, ¿no? Esto lo presentamos en resumen en este cuadro, donde vemos que son 6 casos y 9 ojos de pacientes donde la mitad de casos fueron unilaterales y la mitad de casos fueron bilaterales, ¿no? La mitad, ¿no? A diferencia de lo que nos dice la literatura, que la mayoría son monoculares, nosotros tuvimos que hacer la mitad, no tuvimos la mitad de casos. Ahora vemos que los casos bilaterales, todos fueron lentiglobos, ¿no? O sea, eran bilaterales y ya tenían una deformación grande. Ahora, todos estos casos tuvieron opacidad total del cristalino, ¿no? Por eso que vemos acá que las edades de cirugía son mucho, ¿no? Algunas son muy, muy pequeños, ¿no? Pero no quedaba otra alternativa porque la opacidad era total, ¿no? Todos tuvieron muy mala agudeza visual inicial, ¿no? Porque no tenían fijación. Y pues algunos llegaron ya con estrabismo, algunos tuvieron microcórnea también, un caso de microftalmía y un caso de lentiglobo bilateral tenía persistencia de vasos fetales, ¿no? La mayoría de pacientes se pudo colocar el lente en saco, hubieron 2 ojitos que se tuvo que colocar en surco, no hubieron complicaciones mayores en todos los casos, en uno de ellos hubo sinequias que al final se hizo pupiloplastía y tuvo mayor problema. Como les repetía, ¿no? La mayoría no logra una agudeza visual así tan, tan grande como quisiéramos, ¿no? O sea, porque nos dicen que el lenticono es un tipo de catarata adquirida, ¿no? O del desarrollo, que habría una función visual y que después recién se forma la catarata, pero el niño ya vio, entonces la recuperación después de la cirugía es mejor, pero sin embargo, ¿no? Y todos estos casos que entraron a este estudio tuvieron VM, demostrando que sí eran lenticono lentiglobo, tuvieron el diagnóstico bien temprano, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? No entre los 3 y 15 años, como dice la literatura, algunos tuvieron hasta 4 meses y ya tenían lentiglobos grandes y con cataratas bien formadas. Entonces habría cierta duda en el origen, ¿no? Y cuándo se da el periodo ambliopizante de los lenticonos lentiglobos, ¿no? La otra duda también es que uno de los pacientes, que es el caso 2 también presentó catarata en el otro ojo, pero no fue de tipo lenticono, ¿no? Entonces, y bueno, el tiempo de seguimiento, la mayoría fue largo, ¿no? El primer caso es un caso que el doctor Castro sigue hasta la actualidad, es un niño que actualmente me parece que tiene como unos 10 años. Los papás estuvieron muy comprometidos con este niño, ¿no? Y hasta ahora sigue terapias visuales y ha logrado una agudeza visual bastante significativa con la terapia. Bueno, estos son los VMs de nuestros 6 casos.
¿no? Donde se demuestra que si eran lenticono o lentiglobo, ¿no? Este es uno de los casos, este es el primer caso en el cual llegó a los 6 meses de edad y presentaba ya lentiglobo bilateral, ¿no? Fue operado y actualmente vemos que ha obtenido una muy buena agudeza visual, ¿no? Y mantiene estable el ojo, buenas presiones, ¿no? Pero este es también por bastante dedicación de los padres, ¿no? De los padres, la madre ha estado detrás siempre, ¿no? Y ha seguido el tratamiento hasta la actualidad, ¿no? Y sigue haciendo mucho tratamiento. Siempre tienen que estar los padres detrás de esto, ¿no? Porque sabemos que no es como las cataratas del adulto que tú lo operas el día siguiente, está muy bien. En estos niños, pues con la cirugía en realidad comienza todo, ¿no? Después hay que seguir con la rehabilitación, ¿no? Que es lo más importante, y seguir adelante, ¿no? Seguir adelante, es un proceso largo. Bueno, en resumen, ¿qué tenemos? Que el lenticono lentiglobo es una alteración de la cápsula posterior del cristalino, generalmente de la estructura, que tiene dos formas de presentación, una en forma de gota de aceite y una como una catarata total, ¿no? Que la ecografía modo B es una herramienta muy importante y si hay sospechas se puede hacer una ecografía modo B con inmersión que nos podría dar mayores detalles de la estructura del cristalino. En caso se pueda, ¿no? También podemos hacer el VM para complementar el estudio y ver si la cápsula posterior está íntegra. Todo esto, ¿no? Indicando, ¿no? Porque no todos los casos se operan, ¿no? Pero ya sí siendo un caso quirúrgico, teniendo ya esta herramienta, nos permite ya poder prevenir, ¿no? Y ver qué tipo de cirugía va a ser, tener los lentes, por si acaso tener un lente de 3 piezas, ¿no? Informar bien a la familia sobre todo lo que se va a hacer, ¿no? Y también ver cómo va a ser la cirugía, ¿no? Manejar parámetros bajos, altura baja de la botella, no hacer la hidrodisección, ¿no? Y como nos dice acá, tenemos un video, ¿no? Que lo dejo acá para que si quieren lo puedan ver también, pero en general nos dice lo que hemos dicho ya a lo largo de la charla, que es una catarata total, se debe aspirar del centro hacia la periferia, y si es una catarata parcial, puede hacerse una aspiración de la periferia y luego el centro. En cuanto al lente que pongamos, va a depender de cada cirujano, pero siempre buscando lo mejor para el paciente, ¿no? Que puede ser un lente de 1 pieza, una lente de 3 piezas, o de repente ya usando otras técnicas como la captura óptica. Bueno, las conclusiones es que siempre hay que hacer unidad clínica, ¿no? Tanto para el diagnóstico y el tratamiento final, evaluar cada caso de manera personalizada. La VM es una herramienta diagnóstica importante y prever las complicaciones en la cirugía de catarata podría mejorar el pronóstico visual de los pacientes. Y debemos trabajar en equipo, ¿no? De la mano del ecografista y solicitar que nos realicen los exámenes necesarios si ellos notan que hay alguna alteración a nivel de la ecografía modo B o en la biometría, ¿no? Entonces, acá estamos en equipo, ¿no? Con la doctora de ecografía y también les agradezco por el apoyo en esta charla y porque también siempre les mandamos pacientes y siempre nos apoyan, ¿no? Bueno, muchas gracias. Mm. ¿Se me Muchas escucha? gracias, Doménica. Muy interesante tu charla. No sé si tienen alguna pregunta en el chat o alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta, alguna duda. Yo quería agregar a los participantes que hay, veo que hay bastantes residentes que en realidad la mayoría de estas, el lenticono lentiglobo, de estos 6 casos, como dijo la doctora, ninguno ha sido en gota de aceite, siempre han sido unibilaterales. Y gracias al servicio de ecografía que ellos los días lunes suben al centro quirúrgico con las 3 sondas, ¿no? Y con la sonda de VM, que es muy costosa. Y como dijo Doménica, que complementa muchas veces el estudio y nos pueden advertir que esa cápsula se puede romper. Por eso que en uno de los primeros casos en el 2012, me parece, yo prefería entrar con el equipo de Sincoe, que todavía lo guardo, solamente para casos muy excepcionales, porque hay que entrar con flujo muy, muy bajo y ese paciente prácticamente tenía una cápsula posterior que parecía una bandera. Cada vez que uno echaba líquido,
así es una lavandera, y con mucho temor uno hace la aspiración porque si se rompe la cápsula, prácticamente ya no hay manera de ponerlo en el saco y entonces tiene que ponerse en el surco, en este caso, por lo cual siempre tenemos que tener a la mano los dos tipos de lentes, ¿no? Y decirles que ninguna cirugía de catarata pediátrica termina con la cirugía, sino que ahí comienza, digamos, el acompañamiento a los padres. Nos interesa saber que cumplan el tratamiento, si son bilaterales mejor, si son unilaterales va a ser mucho más difícil porque es muy difícil que una unilateral siquiera llegue al 50% de la visión porque son muy ambliopizantes y lo más importante, como dijo Doménica, es la rehabilitación visual. En el caso que les presentó, este chico tiene ya 9 años efectivamente y tenía además asociado microcórnea, ¿no? El ojo izquierdo, que ustedes pudieron verlo, estaba en un estrabismo muy, muy, muy franco y solamente con, bueno, con las terapias de parche por más de 5 años, la cirugía de estrabismo y los lentes multifocales, esta mamá estuvo prácticamente viniendo muy seguido al consultorio, tanto en el INO, luego en la clínica y luego en el COVID particularmente. Y este niñito ha logrado casi un 20/50 en el ojo que, si uno lo piensa bien, y tiene microcórnea y tiene queratoglobo, a ver quién le pone un lente, ¿no? Entonces, sí, siempre explicarles a los papás que es posible que a veces no se pueda colocar el lente. En la mayoría de los casos yo trato de colocar un lente porque dejar un niño afáquico con microcórnea prácticamente es un ojo que, por más de que sea un estrabismo, siempre se va a desviar. Y bueno, entonces tratar siempre, como yo les decía a los residentes, en ver que estos niños pueden ser nuestros sobrinos, ¿no? Entonces, si fueran nuestros sobrinos o nuestros hijos, ¿cómo los operaríamos? ¿Con qué cuidado los trataríamos? ¿Cómo explicaríamos a los padres el pronóstico, la importancia del cambio de lentes? Muchas veces los autorrefractores no funcionan en estos niños porque tienen nistagmos algunos o porque en las microcórneas es bien difícil la fijación. Entonces tenemos que aprender a dominar la retinoscopía, ¿no? Es una herramienta muy importante para estos casos difíciles. Gracias. Sí, lo que comentas es muy cierto, Juan Carlos. Paciente de catarata unilateral y en general el paciente pediátrico con catarata es un paciente que lo seguimos prácticamente casi toda la vida, ¿no? Porque inclusive ya siendo adultos mantenemos en muchas ocasiones el seguimiento. Y el manejo de la ambliopía es súper, súper complejo en estos pacientes. Hacer entender a los padres que tienen que continuar con el tratamiento, que aunque no les guste el parche, tienen que estar ahí con la oclusión, en la forma que nosotros le indicamos, hacer un seguimiento cercano, ir evaluando agudezas visuales, ver que no se nos miopice tanto y ahora que tenemos también otras herramientas para manejar miopía, ver qué más podemos hacer para que estos pacientes tengan una mejor agudeza visual posible y sobre todo que sea una agudeza visual funcional, ¿no? Con todo lo que lleva por detrás el hecho de las complicaciones, ¿no? Como estrabismo, glaucoma, estar sedándolos o teniendo que evaluarlos frecuentemente para que no vayan a tener otro tipo de complicaciones, ¿no? Bastante pesado. Tenemos cirujanos en el país que operan niños, que operan cataratas, pero no los siguen. Después ya no los envían a nosotros para mantener el seguimiento, ¿no? Hacen a veces la catarata, la parte quirúrgica, ¿no? Como dicen, la parte bonita, entre comillas, y después nosotros tenemos que hacer todo el seguimiento y continuar, ¿no? Es un largo camino, ¿no? Y muchísima paciencia y tolerancia, porque en muchas ocasiones a veces algunos papás, cuando ven que las cosas no están yendo muy bien, comienzan a ir de médico en médico, ¿no? Y tenemos que alinearnos todos empujando hacia adelante para poder lograr la mejor visión de estos niños y siempre considerando, como tú comentas, que fuera un familiar cercano, ¿no? Para tratar de tener una mejor opción o darles la mejor opción posible en estos casos, ¿no? Yo no sé si Este, alguna vez alguno de ustedes ha tenido experiencia en colocar jack en pacientes que han tenido alguna opacidad y no les han hecho cápsula rexis en sala. Cuando los niños son grandes y no tienen microcórneas y no tienen nistagmus y no tienen retraso psicomotriz, es difícil
Por eso es que en la mayoría de los pacientes les hacemos capsulotomía posterior, lo cual implica pues tener que tener el equipo de vitrectomía anterior, y que va a ser un poco más costoso para el paciente hacer una vitrectomía anterior, pero dejamos libre, porque en muchos de estos casos que no tienen lenticono ni lentiglobo, la cápsula posterior se pone muy, muy dura y a veces con el jazz láser es difícil darle. El niño se mueve y a veces le damos al lente. Entonces, la mala experiencia que nosotros tuvimos, digamos, en los años 95, 96, preferíamos hacerle la vitrectomía, la capsulotomía posterior con el vitrector o con la tijera de Utrata antes, o a veces con la misma Rexis, con el cistótomo, pero siempre tratamos de hacerlo en la mayoría porque son duras. No sé, tenemos en la audiencia, está Tania, está Belito, está Jessica, si quieren participar, bienvenidos. Yo tuve que hacer un jack en un niño, pero tuve que sedarlo. Y como en el hospital del niño ya habíamos aprendido la técnica de sentar al niño en la lámpara de hendidura, prácticamente muy similar, ¿no? Y los anestesiólogos con que contábamos tenían bastante experiencia. Como era un procedimiento rápido, bueno, se logró hacer, ¿no? Pero no es muy fácil, y en centros privados es difícil movilizar un jack láser, que el anestesiólogo te sepa manejar al niño, te sepa apoyar, que asegure vía, etc., ¿no? O sea, es complicado. A veces con intubación, la laringia, no endotraqueal, sino laringia, pero tiene que ser alguien que sepa, que tú estés con la tranquilidad de que sepa manejar al niño de forma adecuada, ¿no? Así es. A Mm. ver, bienvenida Sí, yo Tania, también, ¿cómo estás? allá. Hola, hola amigos. Ah, Pues fíjense que yo sí he tenido varios casos en los que he hecho jack láser, capsulotomías con jack láser en niños. Creo que la más chiquita tenía 2 años, pero esa niña se dejaba tomar la presión ocular con el tonómetro de aplanación. Entonces, creo que tienes que seleccionar bien a quiénes puedes hacerle. Y, y siempre a los papás decirles de que vamos a intentar hacerles una capsulotomía porque pueden no colaborar. Pero hasta ahora yo creo que el 90% de los niños a los que yo los vi que se dejan revisar en la lámpara y que les hice un jack o les intenté hacer el jack láser, sí se pudieron completar. Creo que solo uno no pude porque al momento de hacerle empezó a llorar y ni siquiera lo intenté. Vi que no colaboraba y le dije, no, cirugía, hay que hacerle su vitrectomía, ¿no? Entonces, pero sí, el manejo del lenticono, realmente muy bien presentado, Doménica, te felicito. Efectivamente, es un manejo diferente. A mí me tocó uno de los primeros casos de lenticono, que el, el lente estuvo bien 6 meses, lo pusimos en bolsa y estábamos contentos porque aparentemente estaba todo bien, pero la niña se cayó de la cuna al añito y medio, 2 añitos, y cuando vino su control, no había lente. El lente se fue, o sea, como son cápsulas que son elásticas, entonces el lente se plegó y se fue para atrás. Entonces terminó el lente en retina, entonces tuvieron que hacerle pues la extracción del lente y recolocación con un lente de 3 piezas en surco, ¿no? Entonces, y desde ahí es que yo prefería poner lente de 3 piezas en surco en esos casos para asegurarme de que no me pase lo que me pasó los primeros manejos del lenticono, ¿no? Este caso fue de México todavía. Entonces, y eso siempre tener esa precaución, porque a veces pensamos que va a quedar bien en bolsa, pero como son tejidos diferentes, no son como las otras cataratas que manejamos, entonces hay que tener un poquito de cuidado y manejar siempre lente de 3 piezas en estos casos, por seguridad, porque puedes poner uno de una pieza, pero tienes el riesgo, ¿no? Los niños son traviesos, juegan, corren, su naturaleza. Entonces, eso básicamente. ¿Qué tal? Buenas noches, Abel. Hola, buenas noches, Angie, Juan Carlos, Doménica, Tania, ¿cómo están? Eh, bueno, primeramente para felicitar a Doménica por la excelente exposición, un enfoque, diríamos, muy práctico, muy ilustrativo y que nos enseña cómo se pueden manejar estos casos. Felicitaciones a los casos, a Juan Carlos, realmente
son casos complejos. Yo lo que quería comentar era respecto al lenticono en gota de aceite. Y en realidad, muchas veces no es fácil hacer el diagnóstico del lenticono solo cuando está en gota de aceite, es decir, cuando no hay la catarata. Y yo quería comentarles el caso de un niño. Yo tuve un niño, uno de los primeros casos que vi, era un niño que tenía, lo traían a la consulta básicamente por control. Y entonces, no colaboraba mucho, pero más o menos al hacer la agudeza visual, me di cuenta que no era igual la agudeza visual de ambos ojos. Apenas pudo refractarlo, pero no pude evaluarlo bien, diríamos, en lámpara de hendidura. Y entonces este niño le fui haciendo el seguimiento. Después, cuando ya era un poquito más grande, parecía una ambliopía, diríamos, refractaria. Y eso fue lo que me llevó a examinarlo bien en lámpara ya cuando era más grande y encontramos, diríamos, el lenticono, que era el que estaba produciendo la ambliopía. Entonces, por eso es importante, como decía Doménica, cuando examinemos los niños hay que hacerles una evaluación integral. No es suficiente solo con ver agudeza visual y hacerles una refracción. Hay que verlos en lámpara de hendidura, hay que hacerles el fondo de ojo, complementar el estudio o la evaluación con los estudios correspondientes. Y es importante también cuando tendremos estos casos de lenticono en gota de aceite, evaluar la agudeza visual de cerca, porque muchas veces estos pacientes pueden tener al inicio de la enfermedad una mala agudeza visual de lejos, pero no tan mala agudeza visual de cerca. Y entonces hay que tener en cuenta eso para tomar la decisión si es que realmente le indicamos o no la cirugía. Eso era lo que yo quería comentar y nuevamente las felicitaciones a Doménica. Gracias, doctor. Lo que se dice en esta patología, pues es que el ojo se va miopizando, ¿no? Porque entonces muchas veces hacen miopía que aparece de la nada, ¿no? Y es como que hay que evaluarlo bien, ¿no? Porque no puede haber una miopía que no tenga una causa, ¿no? Y pues, como usted dice, hay que hacer la evaluación integral, ¿no? Y hacer un buen fondo de ojo, ¿no? Hacer el reflejo retinoscópico y también con el oftalmoscopio directo, con la lámpara de hendidura finalmente para tener el diagnóstico final. Y, y solamente para agregarles que, bueno, hace muchos años los niños que los días lunes se hacía la famosa evaluación del niño que se iba a operar de catarata. Entonces subía a sala de operaciones Mario La Torre o también los otros integrantes del equipo. Y ahí no solamente se hacía estos exámenes de ecobiometría y VM, sino aprovechábamos, teníamos en ese entonces un tonómetro portátil, que no era el Iker, sino era otro tonómetro, y aprovechábamos de tomarle la presión y a la veces al otro ojo que no tenía catarata le hacíamos la refracción, medíamos los diámetros de la córnea, que era muy importante hacer para que ya en la cirugía programada, que generalmente era la siguiente semana, tener, como ustedes han dicho, toda la información. Y para eso teníamos un protocolo y llenábamos todo lo que podíamos encontrar, todo lo que encontraba el ecografista para ir preparados muchas veces, como yo lo dije, con dos lentes y hablar muy bien con los papás, porque a veces no se va a poder poner el lente o puede haber complicaciones. Y estos niños que tienen estos lenticonos o lentiglobos, todos los casos que yo tuve los hospitalizaba porque me moría de miedo que en la noche el niño se vaya a frotar o se vaya a sacar el protector. Y en muchas de las charlas que yo he dado habrán visto mis pacientes con coderas o sujetacodos, como yo le llamaba, porque las primeras 3 noches era muy difícil, el niño no sabe, simplemente le molesta algo, se frota y adiós lente, ¿no? Y adiós cirugía. Recalcar también que en niños siempre es bueno manejar retinoscopia y no confiarnos solamente en el AKR, ¿no? Porque las sombras que nos da la retinoscopía nos pueden orientar también tanto a problemas corneales como problemas lenticulares.
y se pueden captar cosas cuando nosotros nos acostumbramos a ver las sombras normales y nos damos cuenta que una sombra está anormal. En muchas ocasiones podemos captar esos pacientes y darnos cuenta más rápidamente y profundizar en ellos más el examen, ¿no? Entonces, entonces, No sé si en el auditorio tienen alguna otra pregunta más en el chat. Creo que no. queremos agradecer a casi los Felicitaciones. 60 participantes que han... 59. 59. Felicitaciones, Doménica. Sí. Patio récord. Es un tema no muy bonito para muchos, pero yo pienso que es apasionante dar luz a los niños, y seguirlos y como dijo Angélica y Tania, siempre apoyarnos, porque desgraciadamente en Lima está casi el 90% de las cirugías de catarata. Tengo un paciente que viene de Madre de Dios y con mucho esfuerzo viene para hacer la cirugía y yo le digo, pero en Arequipa está fulano de tal, en Lima está otros estos, con el hospital del niño, no, otro, pero yo quiero que usted lo opere. Entonces lo voy a tener que operar y ad honorem, no le voy a cobrar nada porque estos pacientes con mucho esfuerzo vienen desde Madre de Dios y como yo no estoy en el lino, voy a tener que seguir haciendo, como muchos de ustedes, actos de caridad por estos niños porque muchas veces la parte económica es un limitante y dejar un niño con cataratas, es de condenarlo a una muy mala calidad de vida y muchas veces eso queda en nosotros, ¿no? El no poder haber hecho algo más por ellos. Así A es. mí me agrada mucho el hecho de que estén residentes y médicos generales, médicos oftalmólogos generales escuchando esta charla, porque son ellos los que evalúan la mayor cantidad de niños. Es una realidad que tenemos a nivel nacional, que yo la veo en la misma clínica. eh, Somos pocos los oftalmólogos pediatras y son muchos más los oftalmólogos generales. Y son ellos los que también tienen que aprender a hacer una retinoscopía, un sombreado o hacer un reflejo rojo y detectar si ese reflejo rojo tiene una normalidad o esa retinoscopía tiene una normalidad, ¿no? Esa es la única forma que van a poder hacer detecciones, por ejemplo, de lenticono sin catarata, ¿no? Y con casos de ambliopía que de repente dicen, no, no, no me está yendo bien, le estoy poniendo parche, le pongo el lente y no mejora. Bien, ahí pueden tener una respuesta que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y que se acostumbren, porque muchas escuelas, lamentablemente, muchos hospitales cuando se están formando no les enseñan a hacer retinoscopía. Ujú. Y esa es la base. Así es. Muy bien, Doménica, Doménica, algunas palabras finales. No, solamente agradecer por la invitación, ¿no? Son muchas las charlas que siempre se presentan, ¿no? Y bueno, ahora próximamente en el Congreso de Arequipa también tendremos la oportunidad de encontrarnos. De repente ya alguna reunión presencial también sería bueno. Pero bueno, agradecerles a ustedes por sus conocimientos, ¿no? Seguiremos aprendiendo de todos, ¿no? Y también con más subespecialidades, ¿no? Por ejemplo, ecografía, ¿no? Con todas las especialidades, subespecialidades se aprende, ¿no? Y bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Al doctor Castro, ¿no? Que siempre, como lo decía, ha sido un mentor, amigo, compañero y maestro, ¿no? De muchas generaciones. Muy bien, muchas gracias Martín por la invitación, muchas gracias Angélica, Tania, Abelito, Diana Rojas también le he visto por ahí, a Jessica Mendoza, y bueno, si me olvido algún nombre. Muchas gracias por asistir y voy a estar en en las charlas también, que está un poco ausente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias.